Bendiciones, mis amados hermanos. Qué privilegio que tenemos en el día de hoy venir a exponer el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio y le compartiré una porción y una meditación de la palabra. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Esto es un versículo que todos conocemos, ¿cierto? Aún no lo sabemos de memoria, pero aún vengo a traerte un mensaje con respecto a esta palabra. El título de la corta meditación es: ¿qué te hace permanecer en los caminos del Señor? ¿Qué te hace permanecer? Cuando nosotros conocemos al Señor es un tiempo maravilloso, porque el hombre vive vacío, el hombre vive en tinieblas hasta que no conoce la verdad del Evangelio. Aún muchos llegamos al Evangelio atribulados, con circunstancias adversas, difíciles, y Dios hace la obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que es traernos paz, tranquilidad, y nos guía y nos enseña todas las cosas que debemos de hacer. Cuando realizamos unas peticiones, Dios la puede contestar y tú sientes que Dios está contigo. Pero también hay otra parte de la vida en el Evangelio que debemos de tener claro. Aun cuando Dios no contesta tus peticiones y cuando Dios guarda silencio en medio de la adversidad. Nosotros como creyentes debemos de tener claro qué ocurre en estas circunstancias. Porque aun cuando Dios calla, aun cuando Dios no contesta, Dios aún está en medio de la situación, manifestando su poder, manifestando ante todo su poderío sobre todas las cosas. Y es cuando el cristiano tiene que estar más preparado para poder recibir el silencio de Dios que la respuesta. Porque la respuesta a todo mundo feliz, pero aún en el silencio de Dios también debemos de estar gozosos. Ahí es donde el cristiano debe tener claro en quién ha creído o en quién ha estado esperando. Porque asalta la duda de la incredulidad cuando a muchas personas le han dicho, cuando llegan a los pies del Señor, que si tienen un problema Dios se los va a solucionar, que cuando tienen una circunstancia difícil Dios se la va a solucionar, que si tiene un problema con su cónyuge Dios lo va a restaurar. Pero hay ocasiones donde no se restaura, hay ocasiones donde las enfermedades no se sanan, hay ocasiones donde tenemos pérdidas y aún Dios se sigue moviendo en la situación. Nosotros como congregación hemos tenido muchas pérdidas, muchos hermanos, muchos líderes que aún en nuestros planes no estaba el tiempo de su partida, pero partieron a la eternidad con Dios. Muchos ayunamos, oramos, vigilamos por esa petición y a nuestro entender esas peticiones no fueron contestadas. Pero sin embargo yo sigo creyendo que Dios está en medio de esa situación y Dios manifiesta su poder en esa situación. Pero muchos no han podido entender cómo Dios se puede manifestar en esas situaciones tan difíciles que vivimos. Ahí es cuando debemos actuar de la mejor manera y debemos tener claro quién es Dios para nosotros, quién es Jesucristo para nosotros, quién es el Espíritu Santo para nosotros, de qué manera se puede manifestar Él en nuestras vidas en medio de esas circunstancias tan difíciles. Yo les invito a que cuando estemos pasando por estas situaciones adversas debemos de tener claro quién es Dios para nosotros. Porque el enemigo puede enviarte dardos
de dudas a tu mente y luego bajarán a tu corazón. Y eso producirá incredulidad en tu vida y te apartarás del camino del Señor. Recuerda que Dios es poderoso, excelso en todo. Dice la palabra que eres el gran yo soy, el poderoso y majestuoso. Sobre la tierra no hay nada que se dé si Él no lo permite. Entonces debemos entender que en medio de estas situaciones, en medio de estas adversidades, Dios también se está glorificando en nuestras vidas. No solamente cuando te contesta una petición. No nos enojemos cuando sufrimos pérdidas, porque eso también está en los planes de Dios. No nos enojemos cuando hay una oración no contestada, porque esos también están en los planes de Dios. Recuerda de que podemos ver acá en la maravillosa palabra de Dios, cuando Job, en medio de su circunstancia, en medio de su aflicción, sus amigos fueron, se reunieron con él y lo acusaron de que él era un pecador, de que era un hombre que blasfemaba de Dios, que era un hombre que se quejaba de Dios, y él se levantó y dijo: no, no es así. Podemos ver lo que dice Job 19:25. Podemos ver lo que Job exclamaba en medio de su adversidad tan tremenda, porque recordemos de que Job perdió todas las cosas que tenía, sus hijos, sus bienes, todo lo que a muchos de nosotros se puede llamar la bendición. Job perdió todo y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Dice el 26. Y después de deshecha está mi piel, y en mi carne he ver a Dios. El 27. El cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Yo sé en quién he creído. Eso dijo Job. Aún también lo dijo Pablo en medio de su aflicción. ¿Sí? Pablo lo dijo. En primera de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué padecía Pablo? Persecuciones, cárceles, azotes. Pero él decía: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, que es poderoso el nuestro Dios al que él le servía. Es importante, hermano, tener claro lo que Dios nos ha prometido, y eso debemos de tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Dios dijo que en el mundo vamos a tener adversidades, que en el mundo tendremos pérdidas, pero Él siempre estará con nosotros ayudándonos en nuestra debilidad. Por eso es importante reconocer esa debilidad que tenemos, ¿sí? Que Dios te ayude y te quite esa incredulidad que tienes en medio de las situaciones difíciles, que crees que Dios no está obrando, porque Él siempre está cuidando de nosotros. Él lo prometió, dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero este mensaje va para decirte que no solamente Dios está contigo cuando te responde como tú quieres escuchar, cuando te suple la necesidad que tú le presentas. Dios también está contigo en medio del silencio de una respuesta, en medio de no responderte la petición como tú quieres que te la responda. Porque recuerda que Dios está en todo lugar, en todo momento, y Él conoce todos nuestros pensamientos, aún los deseos de nuestro corazón Él lo conoce. Pero ante todo, Él está dispuesto a acompañarnos hasta el fin del mundo. No te sientas solo. No dejes que la incredulidad llegue a tu corazón, porque no hubo las respuestas que tú esperabas, porque no se presentó el final que tú esperabas. Porque aún en la muerte, Dios está en la vida de sus siervos. Como decía Pablo ¿qué decía? Decía que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Aunque victoria no tiene el siervo que muere en la presencia de Dios, ya está disfrutando de su presencia. Pero aún no el vivo, el que está en Cristo, aún toca seguir luchando, perseverando en el camino de Él. Más esperanza tiene aquel que murió en su presencia que el que está vivo y guarda su palabra. Entonces, hermano,
que nuestras esperanzas estén vivas, que el deseo de amar a Dios esté sobre todas las cosas y tener algo claro, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:25. Esto es lo que realmente Jesucristo nos prometió a todos. Y esto es lo que tú debes tener guardado en tu corazón. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es lo más valioso que podemos recibir nosotros. Es por lo cual luchamos, porque todo esto es pasajero, todo lo que tenemos es pasajero, pero la vida eterna es estar en la presencia de Él, la eternidad nuestra, que realmente la vida que queremos y que anhelamos. Entonces no permita que la adversidad te desvíe de los caminos del Señor. No permitas que una petición no respondida te aparte de la presencia de Dios. No permitas que la incredulidad llegue a tu vida, porque la incredulidad lleva a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque te apartarás de la presencia del Dios viviente. Y aquel que se aparta de la presencia de Dios y aquel que niega su fe está totalmente condenado. Entonces, hermano, yo te invito a que perseveres en los caminos del Señor. Dios es más poderoso que un milagro, porque todos anhelamos un milagro, pero Dios es más poderoso de eso, porque Dios te da la vida eterna, porque realmente Él sí sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. No solamente sigas a Dios por la respuesta que Él le puede dar a una petición, siga a Dios por lo que Él ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, que es reconciliarnos con Él y darnos la vida eterna que solamente puede estar en Cristo Jesús. Bueno, hermano, hoy te invito a orar conforme a la palabra. Vamos a orar. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, orar todo tiempo. Mira lo que dice la palabra en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, orando creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Por lo que estamos hablando, no es que no debemos de orar, no es que no debemos de clamar, no, es cuando más lo debemos de hacer. Pero recuerda que la respuesta viene de lo alto, y Dios sí realmente conoce cuál es la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces, ahí donde tú estás, vamos a invitarte a que recibas al Señor como tu único y suficiente Salvador de tu alma. Esto es lo más importante que le puede pasar al hombre, porque todo lo demás pasará y todo lo demás es vano, pero la salvación es el regalo más poderoso que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, donde tú estás, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados y darme vida eterna. Hoy te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Te pido que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, a perseverar. Ayúdame, Señor, a caminar contigo, y ayúdame a amarte todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. También vamos a orar por esos hermanos que están padeciendo enfermedades en sus casas, que tienen alguna situación difícil. Hoy vamos a orar para que el Señor se glorifique en medio de esa situación. Bendito Padre, hoy en el nombre de Jesús, creyendo a tu palabra, hoy oramos, Señor, porque sabemos que tú en la cruz del Calvario supliste todas nuestras necesidades. Tú salvaste nuestra alma, sanaste nuestro cuerpo y nos bendeciste con toda bendición de lo alto. Hoy en el nombre de Jesús declaro que por las llagas de Cristo hemos sido hoy todos limpiados de nuestros pecados, y por medio de sus llagas hemos sido sanados y curados. Hoy oramos creyendo, Señor, de que tú te manifiestas y te glorificas en medio de toda enfermedad, en medio de toda aflicción, y traes libertad al corazón, a las mentes, y sanidad a los cuerpos. Porque si Jesucristo hoy te libertó, Él te libertará de toda aflicción.
Hoy declaro sanidad en los cuerpos. Todo espíritu de enfermedad, hoy lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo vivifique los cuerpos mortales de cada uno de nosotros, los vivifique y les dé vida y traiga sanidad y restauración a los cuerpos, a la mente y a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Dios te bendiga, hermano, y recuerda, presenta tus peticiones al Señor, creyendo que Él hará. Dios te bendiga.